Muy buenos días, México. Analizamos algunos problemas de inconstitucionalidad de la ley de adolescentes hace unos días. Yo quería hoy plantear el problema del abreviado. México ha abierto el abreviado para adolescentes. Cuando yo no creo en la cárcel, abrevio. Cuando yo no creo en el proceso penal, abrevio. Cuando yo no creo en los centros de internamiento, abrevio. Entonces, ¿significa que estamos abreviando porque no creemos en el sistema? Cuando hablamos de un sistema integral para adolescentes y no de un proceso penal para adolescentes. ¿Por qué hay una tendencia a abreviar? Es más, ¿por qué si en la ley de justicia para adolescentes no hay procedimiento abreviado, hemos introducido el procedimiento abreviado? ¿Será que no conocemos la razón del procedimiento abreviado y no conocemos la razón del sistema para adolescentes? Cuando nosotros entramos a analizar el procedimiento abreviado, nos hacemos necesariamente una primera pregunta. ¿Por qué acelerar? Si lo que queremos es tener al adolescente sujeto a un montón de medidas beneficiosas para él. Y yo he llegado a considerar que la razón por la cual abreviamos es porque tenemos un concepto de cárcel. Abreviamos para bajar el número de horas de cárcel de un adolescente, con lo cual entonces tendríamos un error, una equivocación al entender desde la especialidad en justicia para adolescentes esa especialidad. Cuando nosotros definimos o tratamos de definir el abreviado, lo definimos como una negociación de la pena por parte del Ministerio Público. El adolescente ha admitido el hecho que se le atribuye, el adolescente ha admitido los medios de prueba, el adolescente renuncia a su desahogo en juicio y acepta el procedimiento a la luz del artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque, repito, la justicia para adolescentes no ha admitido el procedimiento abreviado. Hay una jurisprudencia o una tesis de octubre del 2017, que sería el registro 2015-357, en la que el abreviado en el sistema de justicia para adolescentes puede aplicarse porque al resultarles aplicables en su debida proporción los criterios jurisprudenciales establecidos por los tribunales federales derivados del análisis del sistema penal acusatorio previsto para los adultos, con mucho respeto, lo resuelto por los tribunales y los criterios doctrinales de expertos para el abreviado, disculpen, utilizan esa mala analogía de que lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Esa analogía permite concluir en la ausencia de una especialidad. Nunca un adulto puede compararse con un adolescente en derecho penal. Pero ustedes y yo sabemos perfectamente que cuando escuchamos de los expertos, escuchamos que el derecho creado para los adolescentes lo estamos confundiendo con el derecho penal para adultos. Si lo que quieres es tenerlo a tu hijo en casa, y ya lo tienes, detenido, sometido a un proceso, ¿por qué? ¿Por qué ahora que ha regresado lo echas? Esta es, me parece, la idea principal que nos tiene que llevar a repensar el abreviado. Si yo no creo en las medidas que la Constitución política ha impuesto para el adolescente, y por el contrario, si creo falsamente que existe una medida privativa de libertad, cuando la misma Constitución política ha dicho que el internamiento
es solamente para hacer eficaz las medidas de tratamiento, las medidas de orientación, las medidas de protección. Si nosotros estamos entendiendo esta realidad del proceso, entonces abreviar, el hecho de que abreviemos, significa clarísimamente que no hemos entendido la justicia integral para adolescentes. Es, como dicen los psicólogos, la oportunidad, ¿no? Un chico que se está metiendo en malos caminos, en malos pasos, y ¡pum!, lo tienes. Al adecuar la conducta a un tipo penal, lo tienes para ayudarle. Un adolescente en desarrollo que ha cometido delito no conviene que tome una decisión que de hecho le va a afectar. Un adolescente en desarrollo con problemas sociales, familiares, afectivos, conductuales, etcétera, que necesita ayuda, no permite un proceso que se abrevie cuando exige un proceso de reinserción social. Un adolescente detenido por delito en momentos de cambio en su normal desarrollo debes tenerlo en casa para por fin ayudarlo. Por eso no puede ser objeto de un procedimiento abreviado. Un adolescente en conflicto con la ley penal que acepta los hechos, admite su responsabilidad y asume la reparación del daño, además de que no puede cumplir porque no puede obligarse, estaría siendo tratado como un adulto. No puedes negociar porque la ley penal para adolescentes no produce penas, sino medidas. La justicia integral para adolescentes no produce penas, sino medidas para el tratamiento, medidas para la protección y medidas para la orientación. Y repito, el internamiento en la casa del juez es solamente cuando ese tratamiento, esa protección y esa orientación exige tenerlo cerca. Porque si podemos no tenerlo cerca, entonces podríamos perfectamente ordenar ese tratamiento, protección, orientación y libertad. Porque la Constitución política nos está gritando que evitemos la privación de libertad si es posible. La orientación, la protección y el tratamiento no pueden estar sujetos al procedimiento abreviado, como si de una pena privativa de libertad se tratara. No, hay tratamiento para muchos años. Un adolescente no tiene la edad civil para asumir con el abreviado de obligaciones y responsabilidades que le exige la condena por proceso abreviado. El plazo se hace necesario para que los expertos puedan conocer la realidad psicológica, sociológica, pedagógica, criminológica, laboral, sus capacidades, los problemas psiquiátricos y psicóticos que permitan su normal desarrollo. ¿Cuánto tiempo necesitamos para eso? ¿Por qué abreviamos? El objetivo central del procedimiento abreviado es negociar el monto de la pena. Y en adolescentes no hay penas. ¿Qué estamos negociando? La razón de privación de libertad, la razón de internamiento de un adolescente es facilitar el tratamiento, la protección y la orientación. Los expertos tienen poco tiempo para conocer y tomar decisiones sobre su vida social y familiar. Ningún juez de adolescentes y ningún juez de ejecución en México tiene que cumplir con el plazo. Se puede hasta cambiar el plazo de internamiento. ¿Para qué entonces abreviar el proceso o la medida? Los 5 años de duración máximo de internamiento, si nos encontráramos ante un adolescente del segundo grupo etario con un delito del artículo 164. Los 5 años de duración máximo de internamiento debe ser un tiempo suficiente para producir un resultado satisfactorio, mínimo que debe ser proporcional a la edad, a los problemas que se detecten al adolescente
y al hecho delictivo. ¿Qué daño se hace cuando el plazo es negociado sin considerar las necesidades del adolescente? Más aún, las imposibilidades de los padres para darle el tratamiento necesario. Por eso he considerado que la condena a un adolescente debe ser el desarrollo de habilidades en libertad. Y solamente cuando el desarrollo de esas habilidades exige internamiento, se justifica el internamiento. En algunos casos, los tratamientos o programas de orientación exigen más tiempo o toda una vida. ¿Para qué abreviar? Y por otro lado, yo recomiendo el juicio en adolescentes de cualquier grupo etario por cualquier tipo de delito por la pedagogía del juicio oral. El adolescente tiene que enfrentar un proceso en etapas. Tiene que enfrentar un proceso que exige enfrentar a la vez, valga la redundancia, como parte de un proyecto pedagógico, los momentos del hecho delictivo, las consecuencias nocivas del hecho delictivo, en especial las relacionadas con las víctimas directas, indirectas y potenciales. Tiene que someterse a un proceso de detención de particulares, de puesta a disposición ante la policía, de procedimiento administrativo en la fiscalía, de puesta a disposición ante el juez. Tiene que enfrentar un proceso que cuenta con audiencia de control de detención en caso de que la detención haya sido en fragancia, de imputación de cargos, de solicitud de vinculación por parte del Ministerio Público, de solicitud y cumplimiento de alguna medida cautelar o el propio internamiento provisional, la etapa intermedia para finalmente con el auto de apertura a juicio enfrentar o sufrir el juicio oral, la construcción de los hechos delictivos a través de los medios de prueba, la escucha de la víctima y de los ofendidos, quizás el llanto, los testigos, las conclusiones de los órganos de prueba para finalmente con las conclusiones escuchar la sentencia del juez o del tribunal. Esta realidad necesaria para el adolescente y los expertos pendientes de su situación jurídica no se puede abreviar. Si a mí me preguntaran, ¿cuál sería su principal recomendación en justicia integral para adolescentes? El juicio. No le eviten a un adolescente, a una adolescente, enfrentar el proceso en etapas, enfrentarlo ojalá en libertad, enfrentar la audiencia de juicio oral con el desahogo de pruebas, con la contradicción de las partes, con los grandes debates. No abrevie nunca, porque el adolescente necesita ese proceso pedagógico que es el juicio oral. Espero que dejemos de utilizar esa analogía de la jurisprudencia citada: lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, lo que bueno es para el adulto es bueno para el adolescente. Es una pésima analogía. Muchas gracias.